imaginaros que metemos el continente dentro de un espacio circular y en la parte superior izquierda, es decir, en el noroeste, tenemos la península antártica, que se extiende casi 1000 kilómetros. Hay dos océanos, bueno, evidentemente está el océano del sur, el Southern Sea, pero hay dos mares que me gustaría que tuvierais, que supierais dónde se encuentran. Por un lado está el Scotia Sea, que es uno de los mares geológicamente más activos del mundo, y eso hablaremos en otro videoblog. Y en la parte oeste tenemos el Amundsen Sea, el mar de Amundsen. Otro elemento geográficamente importante son las montañas transantárticas, que básicamente dividen la Antártida. Debéis recordar que gran parte del continente blanco está recubierto de hielo, y el espesor de este hielo no es el mismo a lo largo de todo el continente. En la parte central, en lo que se consideran pues las grandes plataformas de hielo, los ice sheet, básicamente llegan a tener un grosor de 3 o 4 kilómetros, y cuando se hacen experimentos o pruebas geológicas se encuentran hielo que tienen casi 800.000 años. Eso es en la parte central del continente. En las costas, en la parte exterior, lo que sucede es un fenómeno, y es que la nieve cae en el centro del continente. Esta nieve pasa a ser cubierta por otra nieve, y por diferentes procesos cada vez hay más peso, hay más presión, y esa presión hace que el hielo se desplace desde el centro del continente hacia las costas. Imaginaros como si fueran grandes ríos de hielo, aunque realmente también hay ice streams, que son como ríos de hielo que fluyen de manera más rápida, pero imaginaros que todo el hielo del continente se posa en la parte central en forma de nieve, y con las temperaturas y los diferentes procesos geológicos se va expandiendo hacia las costas. ¿Cuál es la diferencia entre el ice sheet y el ice shelf? Pues básicamente es que el ice shelf, esas plataformas de hielo, están flotando. Son mucho más delgadas, aunque pueden llegar a medir 1 kilómetro o 2 kilómetros incluso de espesor. Pero la diferencia es que cuando llegan a la zona que conocemos en inglés como el grounding line, las grandes masas de hielo se desconectan de lo que es la tierra, de la roca, y pasan a flotar. Esto es un fenómeno extremadamente interesante. Podemos estar caminando por hielo creyendo que debajo hay tierra, pero en realidad no la hay. Estamos flotando en un hielo que se está desplazando. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en los glaciares de la Patagonia, que el hielo sigue desprendiendo y se produce un proceso de calving, donde se rompe el hielo y caen esas grandes formaciones. Lo que sucede en la Antártida por diferentes procesos es que esos grandes bloques de hielo se van movilizando hacia las costas, y cuando llegan a las costas, en ese grounding line que os explicaba, pasan a flotar. Están flotando, pero son grandes masas de hielo flotando. Pero en lugar de romperse en pequeños fragmentos, en pequeños icebergs, lo que sucede es que continúan expandiéndose y se juntan con otras grandes plataformas de hielo, con lo cual tenemos unas superficies heladas extremadamente extensas. Tenemos en el continente blanco varios ice shelf que son muy conocidos por diferentes razones. El Ross, muy cerquita del mar de Ross, es uno de ellos, y más hacia el norte tenemos la de Larsen y la de Ron-Fitchner Ice Shelf. Evidentemente, las montañas transantárticas, la cadena transantártica, no son las únicas montañas que existen o cadenas montañesas que existen en el continente. Las más espectaculares, las más dramáticas, se encuentran en la zona noreste, dentro de las montañas que se conocen como Drowning Mouth. Hay una cadena montañosa llamada Drygalski,
y donde hay un pico que es extremadamente emblemático entre los escaladores. Se llama el Ulvetana. ¿Cuál es la peculiaridad del Ulvetana? Pues la peculiaridad es que tiene... About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't